Arrancamos con esta primera entrevista de a las 8:45 en este jueves 16 de febrero. Tenemos mucha información y una de ellas tiene que ver con una de las noticias que marcó la agenda informativa de este día. La presentación de la nueva política o proyecto para poder generar muchas más plazas de empleo en Guatemala, acompañado esto del crecimiento económico. Esto se hizo en una presentación con el presidente de la República, Jimmy Morales, acompañado de las autoridades del Ministerio de Trabajo. Hoy nos acompañan aquí en la mesa Cristian Castillo con las entrevistas y por supuesto dos invitados especiales para poder abordar esta temática con mucha más profundidad. Uno de ellos es el viceministro de Administración del Trabajo, el licenciado José Guillermo Gándara, y también el licenciado Pablo Maldonado, quien es abogado laboralista. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Y dejamos a Cristian con la primera pregunta. Muchísimas gracias, bienvenidos a esta su casa. Iniciaríamos conociendo el plan que se presenta el día de hoy, señor viceministro. ¿Cuáles son los alcances y cuáles son las metas propuestas para los próximos años en materia de generación de empleo? Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Ana Lucía, por la invitación. Pablo, siempre un gusto compartir contigo. Estamos muy optimistas. Yo creo que la política que estamos lanzando el día de hoy con el liderazgo del presidente Morales y de la ministra ahora Leticia Teleguario Sincal constituye una plataforma para que verifiquemos la generación de políticas públicas inteligentes. ¿A qué me refiero con políticas públicas inteligentes? Que abarque desde todos los ejes, que en el caso particular de nuestra política de empleo está la formalización, que estamos hablando actualmente de un 70% de trabajo informal. Estamos también hablando de apuntarle al desarrollo del capital humano, es decir, darle las habilidades y las destrezas a una generación de trabajadores distinta y que responda realmente a las necesidades del mercado laboral. Es decir, que brindemos a la oferta capital humano altamente competitivo para no solo para la región centroamericana, sino para el sur de México. Licenciado Maldonado, buenas noches. Buenas noches. Recientemente se daba a conocer los avances y también ya la presentación del convenio 175 referente al trabajo a tiempo parcial. Correcto. Esta nueva política presentada por las autoridades de gobierno habla de la formalización de trabajo. ¿Podemos decir que esos dos puntos combaten uno con el otro, van de la mano, se pueden ir desarrollando coordinadamente? Yo considero que son dos elementos que van coordinados, o sea, pueden estar coordinados y coadyuvarse. El convenio 175 de la OIT, recientemente ratificado por Guatemala, necesita un mayor desarrollo legislativo, ¿verdad? Porque obviamente la OIT en este convenio pone pautas generales de lo que se debe entender por trabajo parcial, a tiempo parcial. Y siempre he considerado este convenio muy importante porque abre el espacio realmente para fuentes de trabajo, por ejemplo, para estudiantes a nivel universitario que puedan trabajar medio tiempo, después dedicarse a sus estudios, entre otras ventajas que podría tener la posibilidad de que alguien que pueda entrar al ejercicio laboral sin necesidad de un horario completo, que a veces pues tiene sus limitaciones tanto de tiempo y de oportunidad. El tema del 175 de la OIT siempre es la fiscalización que se va a tener sobre su cumplimiento. Cuando se desarrolla legislativamente y reglamentariamente toda su aplicación, también pues entrará la parte de fiscalización por parte de la Inspección de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, en la cual se cumplan los parámetros específicos que busca, ¿verdad? Para que también no haya un aprovechamiento incorrecto de esta normativa. Ahora, señor viceministro, el licenciado planteaba la necesidad de generación de empleo para un segmento en particular de la población, que son los jóvenes. Hay una serie de incorporaciones anuales al mercado laboral. ¿Cómo se contempla el segmento joven dentro del plan que fue presentado el día de hoy? Excelente. Guatemala, a nivel latinoamericano, tiene uno de los porcentajes más altos de emprendedurismo o de intención de emprendedurismo. Y hay dos aspectos fundamentales en nuestra política que queremos destacar en el tema de juventud y generación de empleo. Primero, el acceso a créditos. Creemos que para generar emprendedurismo tenemos que facilitar el acceso a créditos por parte de los jóvenes, mujeres, es decir, los emprendedores en general.
Y el otro aspecto es la capacitación especializada. Una industria como por ejemplo los call centers requieren de mayor capacidad de inglés. Nosotros tenemos una ventaja competitiva muy alta en el tema del inglés, así que fomentar este tipo de capacidades y habilidades es fundamental para nosotros. Pero, viceministro, hoy justamente se presentaban los resultados de un alarmante informe. Más de 135,000 niños en edad escolar no están asistiendo a las escuelas públicas en nuestro país. ¿Qué tanto puede afectar esto las proyecciones y objetivos de la política de trabajo que hoy han presentado, contemplando que pues vamos teniendo cada vez menos jóvenes capacitados, justo lo que usted decía, para poder atender esta demanda de empleos? Y esa es la sinergia que estamos haciendo con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía. Esta no es una política que sea un fin en sí misma. Contempla que articulemos los esfuerzos. Estos 4 ministerios. Se ha creado la Comisión Nacional del Empleo Digno, y liderada obviamente por el Ministerio de Trabajo, pero que está tratando de articular todas estas situaciones, en especial el tema educativo. Yo creo que nuestro currículo base debe irse modificando a efecto de generar mayores capacidades en nuestros jóvenes, pero también debemos atender a un factor muy importante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número 8, es el que nos puede dar la pauta para cumplir todos los demás. El número 4 y el número 5, relativos a salud y educación, no se van a cumplir por sí mismos. Necesitamos generar empleo decente que permita cumplir los demás objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, licenciado, en su experiencia, ¿cuáles son los principales retos para poder generar empleo decente y para generar condiciones de inversión que permitan generar ese empleo decente? Claro, bueno, para crear lo que podemos denominar como trabajo decente, es indispensable saltar de lo que es la informalidad ya a buscar lo que es el trabajo formal. El convenio 175 que hablábamos hace un momento puede venir a coadyuvar esa situación, y esto incluirá el acceso a la seguridad social para miles de guatemaltecos, ¿verdad? Que no solo por acceso a salud, sino que para un retiro futuro, ¿verdad? Por vejez o invalidez. Pero el ICS está en condiciones de poder recibir esa, digamos, incorporación masiva de trabajadores. Yo estoy seguro que sí. ¿Tiene las condiciones? Yo estoy seguro que sí, sobre todo porque también va a recibir los recursos que le corresponden a esta incorporación. Si hablamos que infraestructura actual del ICS sea suficiente, creo que pues posiblemente la respuesta sea no. Pero que va a recibir los recursos económicos con la incorporación de este grupo de trabajadores, pues considero que es bien administrado, por supuesto, con sus finalidades correctas, puede trabajarse muy bien. Aunque eso supondría una premisa de que los empleos fueran generados desde el sector privado. Sin embargo, señor viceministro, hay todavía un incremento de la generación de empleo por el sector público. Y eso pondría en riesgo, digamos, que el aporte que hace el Estado al ICS no necesariamente vayan a ser recursos frescos. ¿Cómo abordar esa problemática? Básicamente, que el entorno de empresarialidad esté revestido de seguridad jurídica. Consideramos que uno de los aspectos fundamentales de nuestra política es ese. Mucha gente quiere entrar a trabajar al Estado porque es un buen empleador, pero realmente no por algo es el tercero, ¿no? Somos el tercero, y nosotros no generamos riqueza. Eso tenemos que ser muy puntuales. El gobierno no genera riqueza, a diferencia de la iniciativa privada, y debemos de entrarle al desarrollo rural, la diversificación productiva, identificar en la localidad cuáles son las potencialidades para generar empleo. No todos los lugares tienen la misma potencialidad, y hacia eso debemos apuntar. Viceministro, una de las mayores preocupaciones es quizás la continuidad de las políticas públicas. Un nuevo gobierno, nuevas políticas, nuevas visiones, lo cual es correcto. Sin embargo, cuando pensamos en esta clase de proyectos que van hacia un largo plazo, como es la que ustedes han presentado ahora, ¿qué garantías tenemos, primero, que sí se vayan a cumplir? Segundo, ¿cuáles son las diferencias con respecto a otros proyectos de generación de empleo que ya han existido? Y prueba de ello es la planteada para el 2016-2020 desde el mismo CG Plan. Básicamente, me voy a permitir tomar
proceso de construcción que realizamos de la política y en donde pueden identificar ustedes claramente dónde hicimos los diálogos regionales a nivel nacional. Y hay un aspecto sumamente valioso y es que fuimos a las regiones a platicar con todos y tenemos una excelente relación con el sector empresarial y con el sector laboral organizado, lo cual nos permitió en el lanzamiento del día de hoy tener la participación plural exactamente como la tuvimos durante el proceso que estamos presentando el día de hoy. Más allá de la renovación de políticas conforme viene cada gobierno, lo que estamos viendo acá es la capacidad del liderazgo del presidente Morales y de la ministra Teleguario de generar sinergias con los sectores productivos con base en objetivos comunes, que es uno, el objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, crecimiento económico con empleo decente. Ahora, licenciado, ¿qué incentivos es necesario generar para la inversión privada, para la generación de desempleo decente? Toda vez que ya el señor viceministro refería que un 70% en números oficiales es informalidad en el país. Claro, primero la certeza jurídica. Ya se tocó un poco el tema y ustedes también lo preguntaban sobre el tema de las políticas públicas después cambian con el cambio de gobierno. Lamentablemente en Guatemala estamos muy acostumbrados a lo que llamamos los abogados de muy positivistas, o sea que lo que está en ley es lo que se debe cumplir. Bueno, si es necesario elevar a rango de ley algunas políticas, pues así debe hacerse con la finalidad de darle continuidad. Lamentablemente no tenemos esa cultura de continuidad entre gobiernos y la certeza jurídica es básica. No cambiar las reglas de juego cuando yo voy a hacer una inversión a largo plazo. Invierto, no sé si en 5 años me van a cambiar las reglas de juego, tributarias, laborales, etcétera, sino que por lo menos tener una certeza para poder proyectarme como sector privado, empresarial y poder invertir y crear estas fuentes de empleo. Esa es la premisa básica que un país debe tener para poder generar fuentes de empleo. Y segundo, pues invertir en la capacitación de la mano de obra, ¿verdad? A todo nivel. Cada vez más en el país se necesita esa especialización. Hablábamos de los call centers hace unos momentos. Pues sí, tenemos la ventaja de que muchos de nosotros, por diferentes razones, tienen el manejo del idioma inglés, ¿verdad? Entonces se ha aprovechado eso. Pero aún así estamos muy lejos de realmente tener una mano de obra calificada para poder ser competitivos. Ya necesitamos eso y con eso atraer inversión extranjera y ser también un país muy competitivo. ¿Qué papel irán jugando, viceministro? Y también se le pregunto a usted, licenciado, las ciudades intermedias, este elemento clave que ha formado parte de los diferentes proyectos y políticas públicas planteadas por este mismo gobierno y que van de la mano también con los planes de prosperidad del Triángulo Norte. La migración es una consecuencia del déficit de trabajo decente y consideramos que si generamos empleo, si desarrollamos potencialidades en lo rural, en esas ciudades intermedias, podemos facilitar también la estadía de nuestra población en sus localidades. Consideramos que el desarrollo de esas ciudades intermedias va de la mano con una planificación, con mejorar la infraestructura, con toda la sinergia que les comentaba yo hace unos momentos. En el caso del tema de la migración, como bien mencionaba el señor viceministro, nosotros en Guatemala nos topamos con dos realidades, pero abismales con lo que es la Guatemala rural, la Guatemala profunda que se ha utilizado, bueno, eso viene un término más americano, de la Guatemala urbana, ¿verdad? Incluso hay pueblos o por decir ciudades que se han desarrollado, sobre todo comercialmente, como Quetzaltenango, Escuintla, todo, pero a pocos kilómetros de ahí el tema es otro mundo. O sea, yo he tenido la oportunidad de llegar a aldeas que realmente las condiciones de vida en todo sentido bueno, son extremas. Entonces, en ese caso, invertir sobre todo en temas de educación para poder generar ese atractivo y poder ir cambiando, ya sea agroindustria, industria, etcétera, pues es lo que podrá sacar esa extrema pobreza a mucha gente. Hemos hablado también de las oportunidades vastas que se generan desde estas industrias como lo son los call centers, pero esto analizándolo desde la perspectiva de lo que sucede en Estados Unidos y la posibilidad de deportaciones masivas hacia nuestro país, pudiéramos tener de esta manera muchas más personas que estén
pues dispuestas a trabajar en esta misma industria y de esa manera dejar a los guatemaltecos y jóvenes de ahora sin esa oportunidad. ¿Qué clase de oportunidades debemos de generarles ahora a ellos? Insistiré en la necesidad de dejar de ser un país tan agrícola y convertirnos en un país más industrializado, pero eso requiere de inversión. Debemos de generar confianza en la inversión externa y local y generar también confianza en las políticas. Reitero el tema particular de la política que estamos lanzando el día de hoy, participativa, no generada desde escritorios, sino generada de un diálogo efectivo que es la única forma en la cual vamos a salir adelante como guatemaltecos. Excelente, con esto vamos a una muy breve pausa comercial, pero por favor quédese con nosotros aquí a las 8:45 porque hay muchas más preguntas que hacer. Estamos de vuelta en a las 8:45 con mucho más para ustedes. Son varios los comentarios que tenemos ya por parte de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Comenzamos con Leo. El empleo decente se da si se dignifica al trabajador y generación de verdaderas oportunidades de trabajo. Desiree Mérida, dar continuidad y cumpliendo a los convenios es una obligación. Marcos, ¿por qué no aplicar que las empresas como tales no paguen impuestos y todos paguemos impuestos sobre la renta? Sector privado a crear 3 millones de empleos. Y por último, Luis Raúl, el Ministerio de Trabajo ha normado a las empresas que dan malas referencias crediticias, las cuales se supone son ilegales. Son estos los comentarios que tenemos para ustedes, Ana Lucía. Excelente, gracias Rocío. Y seguimos aquí en la discusión de a las 8:45 con muchos más temas que surgen en la discusión de la presentación de este proyecto para generar muchas más plazas de empleo. Cristian, hablábamos de otros temas en la pausa. Y efectivamente, cómo esto se traslada a la generación de empleo en lo rural, porque ambos han coincidido que una de las áreas más deprimidas en cuanto a inversión en el país son los territorios rurales. Y es ahí en donde también se encuentran los mayores volúmenes de migración. ¿Cómo se traslada esto a lo rural y cómo eso también tiene implicaciones en el sistema jurídico y la certeza jurídica en el tema laboral? Señor viceministro. Ok, con mucho gusto. Quiero darles un ejemplo del país hermano El Salvador. Al trasladarnos de la frontera, comenzamos a ver los rótulos de la Ruta de las Flores, por ejemplo. ¿Qué genera la Ruta de las Flores? La gasolina de los turistas, la alimentación de los turistas, el brindar el conocimiento de hacia dónde llevar a los turistas, es decir, todo ese encadenamiento en un lugar donde no necesariamente estamos hablando de agricultura. Ese tipo de ejemplos es lo que debemos llevar al interior de la República. Para eso necesitamos mejores carreteras, mejor infraestructura, pero identificar potencialidades. Eso es lo que nos ha faltado durante muchas décadas, el ir a lo rural y ver dónde está el alto potencial más allá de lo agrícola y más allá de la tecnificación para la agricultura. Ahora, otro de los retos también para el Ministerio de Trabajo en sí es, si buscamos que hayan más empleos formales, necesitamos también quizás un fortalecimiento de la institución para poder verificar que en efecto se vayan realizando. ¿Cuáles son los retos para esa cartera y cómo vemos desde lo legal los principales retos para la generación en lo privado de esa clase de empleos? Claro, el tema del reto, bueno, me voy a tomar la palabra, de la fiscalización por parte de la Inspección de Trabajo sí es bastante fuerte. He tenido la oportunidad de participar en ciertos diplomados de actualización para inspectores de trabajo. Me ha sorprendido positivamente la preparación que muchos de ellos tienen, sobre todo su experiencia y su visión, pero sí, hoy falta mucho para que realmente el país tenga una fiscalización laboral correcta. Y eso es uno de los miedos, insisto, y retomando el convenio 175, de asumir este convenio en el sentido de que no haya aprovechamiento equivocado, claro, o incorrecto de esta situación. Alguien que, bueno, vamos a pagar como que fuera medio tiempo y realmente te hago trabajar todo el día, etcétera. Entonces, sí, el reto de la Inspección de Trabajo, el Ministerio, en fortalecer esta fiscalización es muy alto, pero también esto tiene que ir coyunturalmente con
con la inversión. Y, por ejemplo, pues tengo la oportunidad de asesorar a empresas de distribución de energía eléctrica y realmente el esfuerzo que se hizo para que llegara la electricidad, se electrificara el país, que es una instrucción constitucional, del año 98 para la fecha, estamos hablando de un 55% de electrificación a un 90% prácticamente. Puntos más, puntos menos. Pero el plan de electrificación rural fue un proyecto bastante agresivo, bastante correcto, pues, para lo que es la necesidad de inversión del país. ¿Cómo podemos pensar en una industria en un país en un lugar donde no va a haber suficiente energía eléctrica? Pero para eso también necesitamos generadoras. Y el conflicto social en el interior que ha evitado el desarrollo, por ejemplo, de hidroeléctricas, sin defender a ninguna de las partes, pero es una falta de comunicación terrible que hay. Aunque tengamos una matriz energética superavitaria, licenciado. Sí, pero no es lo suficiente. Es decir, Guatemala podría potenciar su matriz energética con recurso hídrico que hay de sobra en el país, claro, incluso para exportar la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, pero hemos visto esta conflictividad social, y esta conflictividad social en temas de hidroeléctricas, en temas de minas, muchas veces demuestra falta de comunicación, falta de entendimiento entre los actores sociales, y esto es terrible para la generación de empleo, para el desarrollo del país. Entonces se tiene que trabajar en muchísimas áreas para lograr esta generación de empleo. Señor viceministro, ¿tienen ya identificados socios que pongan el capital para la generación de empleo? ¿Cuáles son las áreas productivas identificadas y priorizadas para el plan que han presentado el día de hoy? Pues tenemos excelentes relaciones con todo el sector empresarial, desde el área de comercio, industria, construcción, realmente BPOs, call centers. Realmente tenemos una buena relación con todas las cámaras industriales y comerciales en el país. Más allá de buscar sociedades, que eso ya es competencia del Ministerio de Economía, nosotros lo que estamos estableciendo son las bases de los ejes bajo los cuales se debe generar empleo. Y me voy a permitir hacer una breve acotación luego de la pregunta anterior. La semana pasada me preguntaron cuántos inspectores de trabajo tengo. Tengo 247 inspectores a nivel nacional. Me preguntaron cuántos necesito. La respuesta es muy sencilla, no necesito uno más. Yo lo que necesito es generar cumplimiento voluntario de la norma laboral. Con eso no necesitaríamos estar acosando a las empresas respecto del cumplimiento. La ley es de cumplimiento voluntario, eso es lo que estamos buscando, esa es la visión de nuestra inspección de trabajo. Viceministro, han hablado de una meta u objetivo bastante agresivo al decir más de 2 millones de plazas de trabajo para el plazo de esta política. Y Cristian se hacía alusión específicamente a ese adelanto o a ese acercamiento al sector empresarial. ¿Con base a qué pueden decir ustedes que en serio se generarán más de 2 millones de plazas de trabajo digno bajo los parámetros legales? Si estamos viendo que incluso en Guatemala el sector empresarial ha dicho sentirse golpeado por la coyuntura política. Consideramos que estamos rompiendo paradigmas con esta política, porque hace 2 gobiernos decía vamos a crear 1 millón de empleos en 4 años. Obviamente no se cumplió. ¿Y por qué? Porque no tenían la estrategia para hacerlo. Nosotros sí estamos presentando con esta política esos 4 ejes principales, y reitero, el entorno propicio para la empresarialidad, la generación de microcréditos, la facilitación de formalización tributaria, simplificar los trámites, todo eso que venimos haciendo, todo eso que ustedes ya ven que se hace de manera electrónica. Hoy el ministro de Finanzas manifestaba, por primera vez vamos a colocar los bonos del Tesoro de manera electrónica. Es decir, incluso nosotros en la semana pasada en el Ministerio de Trabajo dijimos e hicimos público que el informe del empleador, que es una obligación de todo empleador en el país, lo puede hacer de manera electrónica. Estamos dando pasos importantes para gobierno electrónico. Viceministro, pero si se le apuesta tanto también al emprendimiento, al emprendedurismo joven en Guatemala, normalmente inicia como algo informal.
cómo podemos apuntarle a que desde ese emprendimiento informal se vayan a generar plazas de trabajo formales. Y sobre todo también considerando que la mayoría de estos emprendimientos tienen un plazo de vida de 3 años. Esperemos que sean sostenibles y por eso nuestra política se llama incluyente y sostenible. Es decir, el crecimiento económico y la generación del empleo deben de ser a largo plazo. Tenemos que ver que si no tenemos un trabajo decente ahora, no tendremos una vejez decente. Estamos en una estructura piramidal, en una caja social que es el ICS, que en algún momento se va a invertir. Nosotros tenemos que comenzar a dar los pasos firmes para que esa base que sostiene ahorita a muchos jubilados en el país siga creciendo. Esta es la primera política que estamos lanzando abiertamente por parte del Ministerio de Trabajo. La seguridad social es uno de los principales elementos, así que estamos muy positivos al respecto. Licenciado, ¿cuáles son los pasos inmediatos que el Estado debe impulsar para garantizar la formalización y generar un entorno de certeza jurídica para el sector empleador, pero también para el sector laboral en el país? Tenemos que tomar en cuenta que Guatemala tiene, además de un marco regulatorio interno, mucho compromiso internacional por los tratados de libre comercio. Primero que todo, pues el Ministerio de Trabajo está haciendo un esfuerzo importante de modernización, de cambio de visión, al cual pues públicamente lo felicito, y que abre esa esperanza de que los temas pueden ir cambiando y se pone una ruta a seguir. Como decía, con lo que son los tratados internacionales en materia comercial, como es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que esperamos que subsista, ¿verdad? Porque ya después de algunas opiniones por ahí, lo que nos obliga como país es a respetar principios básicos. Por ejemplo, no al trabajo infantil, respeto total a la libre sindicalización, a la negociación colectiva. Entonces, para que todos los países que están dentro del mismo bloque comercial interactúen en las mismas, bajo las mismas normas, ¿verdad? Bajo igualdad de condiciones, por lo menos en lo que es tema laboral. Porque sabemos, por ejemplo, que China, un país que ha explotado mundialmente con condiciones laborales opacas. Entonces, las condiciones laborales no son las mismas y aquí nosotros nos hemos comprometido como país a cumplirlas. Tenemos una ruta muy clara, que es que el cumplimiento de la ley. Yo esperaría, como decía el licenciado Gándara, de que realmente no más inspectores porque no lo necesitamos. Lamentablemente sí se necesitan. Y como política social empresarial responsable, sí se han ido cumpliendo y Guatemala ha estado avanzando, las empresas han estado avanzando en un cumplimiento voluntario y real de lo que es las normas jurídicas. Pero sí, todavía Guatemala está muy lejos de lograr decir, no necesitamos una fiscalización estricta, porque sí se necesita, pero el marco regulatorio está, cumplámoslo, la verdad, cumplámoslo, tengamos certeza, no modifiquemos las reglas constantemente y realmente la situación va a cambiar. Más el resto de esfuerzos que hemos platicado, como infraestructura, educación, etcétera, para lograr tener estas posibilidades. Licenciado, ya para terminar, viceministro, recientemente, hace tan solo unos días, el diputado Arzú presentado una iniciativa de ley para poder favorecer fiscalmente a los emprendedores guatemaltecos. ¿Podría esto ayudar a que se genere más empleo y estabilidad de esos emprendimientos? ¿Lo apoyaría el Ministerio de Trabajo o está en una postura de no a los beneficios fiscales? Particularmente no tengo conocimiento que se haya dado un acercamiento entre nosotros y el diputado. Consideramos que es una iniciativa muy particular del diputado y de su partido político. Tendríamos que conocerla y evaluar realmente si constituye una ventaja competitiva válida a efecto de generar mayor productividad. Por el momento creo que no podríamos emitir un comentario al respecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en esta noche de a las 8:45. Es la presentación de un proyecto para poder generar más de 2 millones de plazas de trabajo en Guatemala. Será presentada formalmente en el plazo de no más de 2 semanas, si bien lo decimos y nos lo corrobora ahora el viceministro. Vamos a la pausa. Al regresar iniciamos con la segunda entrevista de la noche. Ya volvemos.